Bien, voy a compartir aquí la lección. Estoy aquí aperturando la lección. Ahí está, hermanos, el, el título, hermanos, de la lección. Hoy día es, pues, domingo 3 de septiembre. Domingo 3 de septiembre estamos en la lección 11 de este tercer trimestre de este año 2023. Así que estamos en domingo 3 de septiembre. El título de la lección ahí está en la pantalla. Me gustaría que alguien pueda leerlo. Consejo para los hijos. Muy bien, gracias. Consejos para los hijos. Ahora entonces, ¿de qué qué cosas vamos a aprender acerca de los consejos para los hijos, ¿no? Consejos para los hijos. Muy bien. Entonces, hermanos, creo que está claro el título. Entonces, aquí he puesto algunas figuras. No sé si logran ver ustedes, hermanos, aquí una figura. Ahí está papá, mamá y la hija, hermanos. A ver, ¿qué consejo en este caso se está cumpliendo en esta figura? A ver, vean la figura, Hermano, hermanos. hermano, lo vemos ahí, papá y mamá, contentos y felices. Seguramente ellos han estudiado, como dice Antiguo Testamento, lo que ha tomado Pablo, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Como también Deuteronomio 6:7 ha tomado de esto para que seamos felices, porque no hay otra felicidad que, como dice Jeremías 15:16, dice gozo, paz al estudiar, conocer a Dios. Eso es lo que debe suceder en esta familia como también de nosotros. Gracias a Dios, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos, entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahí parece que la hija está visitando. Voy a poner acá, visita a los padres. Cuando uno ya es mayor, tiene su propia familia, los padres están solos y necesitan de visita, ¿no? Visita, ahí está la hija. Otra cosa que estamos viendo es que está abrazando a su papá y a su mamá. Entonces, un consejo es ese, ¿no? Abrazar al papá y a la mamá. Y eso es lo que estamos viendo en la figura, ¿no? Son consejos. Ustedes pueden añadir más consejos, hermanos. Bueno, eso es lo que vi ahí en el internet, estas figuras, y lo puse. Aquí otra figura. ¿Qué cosa es lo que ven aquí, hermanos, en esta siguiente figura? A ver, para anotar. ¿Qué consejo ahí se está cumpliéndose, hermanos? Cuidando a su papá. Muy bien, está ayudando, ¿no? Entonces, un consejo para los hijos es que hay que ayudar a los padres que ya son de edad, tan ancianos, hay que ayudarlos, ¿no es cierto? Incluso a caminar, ¿no? Y así, verlos, a los papás, ¿no? A los papás. Es cuando uno tiene edad, ya no puede caminar. Entonces, o de repente ya ni puede levantarse ya de la cama, hay que atenderle, ¿no? Hay que tener ese cuidado. Entonces, los hijos, para eso estamos, los hijos, digamos, ¿no? Aunque mi padre y mi madre ya fallecieron, pero yo entiendo cabalmente, ¿no? Cómo es esa situación, ¿no? Cuando los padres ya tienen edad, ¿no? Entonces hay que ayudarles. Muy bien, si hay más consejos para los... Hermano, Sí, hermano, sí, bueno, dígale. esta imagen me recuerda a uno de los mandamientos que dice honra a tu padre y a tu madre. Ah, muy bien, hermano. Sí, Amén. justamente vamos a ver ese consejo de Dios. Bueno, es un mandamiento, ¿no? Es el quinto mandamiento de la ley de Dios. De los 10 mandamientos, el quinto es pues honra a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Hay una promesa ahí en ese mandamiento, ese quinto mandamiento, ¿no? ¿Para qué debemos honrar padre y madre? Y ahí dice, ¿no? ¿Para qué? Que Hay vaya una bien. para que te vaya bien, ¿no? Para que te vaya eh, bien, tengas, ¿de qué más? para que se alargue la vida de uno, me Sí, parece que para algo que, así. sí, muy bien, sí, sí, para que tengas muchos años, se alargue tu vida, ¿no? Tengas felicidad, prosperidad, sanidad, todo, ¿no? Es cuando honramos a papá y mamá, entonces ahí está la promesa de Dios. Y cuando Dios promete, cumple, hermanos.
entonces la vida se alarga, ¿no? Muy bien. Eh, Ahí está otra figura ahí, pero aquí hay una frase. Miren lo que dice ahí, hermanos. Si alguien quiere leer, hermanos, puede leer. Mire la pantalla. Los padres no son eternos, dice ahí. Alguien ha escrito en el internet y yo lo tomé ahí para que lo podamos leer. A ver, Llámalos, visítalos, llévales a sus nietos, ríe con ellos, abrázalos, déjalos hablar y que te cuenten sus historias repetidas. Llévales sus gustos o dulces favoritos. Trátalos con respeto, paciencia y mucho cariño. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué consejo da mañana, Pablo a los hijos? ¿Cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? muy bien, hermana, muy bien. Entonces, hermanos, miren aquí lo que está diciendo, ¿no? Alguien ha puesto esto en la pantalla de la figura, los padres no son eternos, dice hermanos, ¿no? Entonces ya papá, mamá, cuando tiene edad, las enfermedades vienen y entonces pues uno tiene que descansar. Eh, un hermano me llamaba por teléfono y me decía, mira, justo allá en un lugar donde yo he nacido, una señora se ha suicidado porque para su esposo le estaba, no sé, algún problema, ¿verdad? Y no solamente eso, sino una, la esposa del panadero se ha tomado veneno y se han muerto. Entonces, han dejado hijos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué está pasando? Él dice, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, no, no hay problema, un día moriremos, pero esas decisiones que se han tomado será pues por falta de conocimiento de Dios, porque si conocieran a Dios, tendrían esperanza todavía en Dios, ¿no? Tendrían esperanza, hay solución para todo problema. Y, pero una responsabilidad para nosotros, hermanos, es de que si han muerto sin esperanza, sin conocer al Señor Jesús, ese es un problema. Porque los que descansan conociendo al Señor Jesús, confiando en Él, entonces es una bienaventuranza. Ya no es un problema la muerte, es una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que descansan de aquí en adelante. Los que descansan, pero en el Señor, sus obras continúan, ¿no es cierto? Felices, dichosos los que descansan, dice así la Biblia, es una promesa también descansar, pero los que descansan en el Señor. Por eso, mientras están vivos los padres, no las personas que nos rodean, no porque somos mortales, entonces si a los padres, por ejemplo, dice aquí, hay que llamarlos, ¿no? Porque cuando se muere ya no vas a poder llamarlos, hay que visitarlos. Hay que llevarles a los nietos, dicen, ¿no? Hay que reír con ellos, hay que abrazarlos, hay que dejarlos hablar, que cuenten sus historias repetidas, no te aburras, ¿no? No hay que aburrirlos. Llévales sus gustos o dulces favoritos, trátalos con respeto, paciencia y mucho cariño. Mañana puede ser demasiado tarde, hermano y hermana. Bueno, ahí está qué interesante, hermanos, es consejos que han puesto ahí en el internet. Si algo más tú quieres añadir, hermano, a ver, puedes añadir algo más a estos consejos para los hijos. A ver, hermana, hermana, participa. Sí, hermana, a ver, algún consejo más voy a anotar acá. Bueno, en la medida que los padres van creciendo y digo ya poniéndose ancianos, se van poniendo como niños, se van poniendo más sensibles y de repente, claro, tienen sus mañas, aquí decimos, cuando ellos tienen cosas tan arraigadas, a ellos uno ya no los va a cambiar a esa edad. Entonces uno se tiene que adaptar a ellos. A veces se nos olvida, ¿cierto? Y pues, pasa con muchos hijos de que pelean con sus padres, rabean con ellos. Hay padres que se enferman de Alzheimer
y los hijos no les tienen paciencia, los retan, los gritan, o sea, se les olvida que es una enfermedad y que son los padres a quienes están tratando y que estos padres ya no son esos padres que eran, si ahora son como niños. Y después vienen los remordimientos, mi hermano, cuando los padres ya no están. Es por eso que todo lo que podamos hacer en vida por ellos, hagámoslo, porque después ya no, las lágrimas no van a solucionar nada. Muy bien, hermanos. Ahí está, hermanos, que oportunamente ahora si todavía los papás están vivos, hay que visitarlos y hacer todos esos consejos que se nos dice, pues, hermanos, ¿no? Eso yo creo que es inteligente, eso es sabio, hermanos. Es el consejo que también Dios nos da. De esa manera se estaría honrando a papá y mamá. Muy bien, hermanos, la lección dice así, ¿no? Empieza con una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué consejo da Pablo a los hijos? Vamos a ver la palabra de Dios, lo que escribe Pablo, inspirado por Dios. Entonces veamos qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento. Entonces nos está preguntando el consejo que da Pablo, cómo está fundamentado, ¿no? Con el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces nos dice que leamos pues estos textos bíblicos, Efesios capítulo 6, también vamos a ver Mateo 18, Marcos 10. A ver, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En este caso ya Dios nos está hablando, hermanos. Esto es importante, hermanos. Miren que personalmente aquí yo, juntamente con ustedes, soy un participante también en esta sala Zoom, hermanos, en esta plataforma. Yo también voy a aprender juntamente con ustedes, hermanos. No es que yo sepa o que sea el que sabe más, no. Simplemente yo escucho también lo que dice la palabra y para mí también es, ¿no? Lo que Dios está diciendo, hermanos. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios pues no se equivoca, hermanos. Yo humanamente me puedo equivocar, tú también, hermano, te puedes equivocar. En nuestras apreciaciones nos equivocamos. Y aquí la palabra de Dios, hermanos, Dios nos dice, ¿no? A través de Pablo, hijos, nos dice, obedezcan a sus padres. Ahí está bien claro, hermanos, la orden que Dios dice. Entonces, nosotros todos somos hijos, pues, hermanos, porque hemos nacido de un papá, una mamá, y aquí nos dice, ¿no? Hijos, obedezcan, obedezcan, dice, ¿no? A sus padres. Tal vez alguien se pregunta, pero ¿hasta qué edad? ¿No es cierto? Yo tengo que obedecer a mi papá y mi mamá, ¿hasta qué edad? Pero si me pide cosas así, a veces cuando la edad avanza, ¿no? En los papás, te pueden pedir algunas cosas que no son adecuadas también, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, bueno, en esta versión dice, ustedes son de Cristo. No sé si alguien tiene otra versión, hermanos, para leer Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Eh, y eso es lo que le corresponde, y eso es lo que les corresponde hacerles. ¿Alguien ya tiene otra versión, hermanos, para poder leer? Eh, Esta es otra versión. por, por favor, hermana, a ver, pueda leer su versión. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto Ya, es lo correcto. ya, ustedes pertenecen al Señor y esto es lo correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, siempre está ahí presente, hermanos, recordándonos que como hijos de Dios, que pertenecemos a Cristo, somos carne de su carne, hueso de su hueso del Señor Jesucristo. Entonces, eso nos corresponde hacer, pues, hermanos, eso nos corresponde. Siempre está presente Dios. Todo en ese marco, todo en ese contexto, ¿no es cierto? De obedecer a los padres, aun cuando son niños también, siempre bajo el conocimiento de nuestro Señor, bajo sus principios, bajo sus mandamientos, bajo sus enseñanzas, sus consejos, las reglas, todo ello, ¿no? El 2 dice, hermanos, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, dice, es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Miren lo que está diciendo, hermanos.
que entre los 10 mandamientos, este es un mandamiento, dice que está acompañado de una promesa, Y está haciendo mención pues a los 10 mandamientos de la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento. El fundamento está pues que está en los 10 mandamientos, hermanos. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Obedezcan y cuiden, dice, ¿no? Hay que cuidar a papá, a mamá, ¿no? Así como ellos nos han cuidado así de niños, de pequeños, ¿no? Entonces, porque un niño pues por sí solo no se puede cuidar, necesita que te den la leche, te limpien y todo ello, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros también, los papás, o digo los hijos, cuando los papás están ancianos, se vuelven como niños, entonces hay que también cuidarlos a ellos, ¿no? Como nos han cuidado. Y dice aquí la promesa, así les irá bien. Así les irá bien. O sea, nos va a ir bien si hacemos así. Y podrán vivir muchos años en la tierra. Es palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Es la promesa. Si honramos a papá y mamá, cuidamos a nuestros padres, obedecemos a los padres, nos va a ir bien. Sí o sí, nos va a ir bien, hermanos. Y podremos vivir muchos años en la tierra. Esa es la promesa de nuestro Señor. Vamos a ver en Mateo, hermanos, capítulo 18, ¿qué dice allí, hermanos? En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, vamos a ver, hermanos, a Jesús con sus discípulos, y los discípulos preguntan a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hacían preguntas, ¿no? Y una de las preguntas de los discípulos a Jesús dice, Señor Jesús le dice, ¿no? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos, de Dios? ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? A ver, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Hermano, hermana, que estás presente ahí, participa. A ver, para ti, ¿quién sería el más importante en el reino de Dios? A ver, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Bueno, la respuesta del Señor Jesucristo vamos a ver. No responde directamente, sino lo que hace es una ilustración, ¿no? Ahí están con los discípulos esperando la respuesta y el Señor Jesús llama a un niño, ahí está. Llamó a un niño, dice el Señor Jesús. Y lo puso en medio de ellos, en medio de los discípulos, y les dijo, les aseguro, ¿no? O sea, está hablando de una certeza del 100%, ¿no? Les aseguro, dice. O sea, 100%, hermanos, esa palabra aseguro, les aseguro quiere decir, ¿qué cosa nos asegura Dios? El Señor Jesús. Que para entrar en el reino de Dios, ¿y quién no quiere entrar, pues, hermanos, en el reino de Dios? Ustedes tienen que cambiar de manera de vivir y ser como niños. No sé cómo dice hermana, a ver, hermano, si alguien tiene Biblia, Mateo 18:3, ahí, aquí está diciendo, si queremos entrar al reino de Dios, hermanos, dice que cambiar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, o sea, nuestro carácter sería, ¿no? No sé cómo dicen las otras versiones. Versión Y dice, tenemos que ser como niños. Sí, hermanita, por favor, ayúdanos. dice, entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Ah, qué bien, hermano. A no ser que se aparten de su pecado, qué interesante, hermanos. Aquí dice cambiar su manera de vivir, pero más preciso está la versión de nuestra hermana que dice que se aparten, a no ser que ustedes se aparten de vuestro pecado y se vuelvan como niños. Si esas cosas no hacen, no van a entrar en el reino de Dios. 100% les digo que no van a hacer, les aseguro eso, que no van a entrar en el reino de Dios. Si no dejan de lado vuestro pecado y se convierten como niños, no van a entrar en el reino de Dios. Eso es contundente, hermanos. Esa es la palabra de Dios, hermanos, lo que nos está diciéndonos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se entiende, hermanos, lo que nos está diciendo Dios? Que si no nos alejamos de nuestro pecado y no nos convertimos como niños,
no vamos a entrar en el reino de Dios. Y esto les aseguro, dice, les aseguro. Hermanos, a ver, preguntas que puede haber acá es, pero ¿cómo es eso? Yo me pregunto, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a ser como niño? Ya de mi pecado me aparto, ¿no? Porque me arrepiento, reconozco, me perdona Dios, ya está. Pero ahora, ¿cómo me voy a convertir en un niño, no? ¿Cómo voy a ser como un niño? Yo no sé si tú tienes respuesta, hermano, hermana. Bueno, justo, Sí, hermana. yo creo que se refiere a la inocencia de los niños, porque los niños, por ejemplo, no ven maldad en muchas cosas. Los niños no, ellos no ven, por ejemplo, el color del otro niño, o sea, estoy hablando de los niños sanos, y bueno, porque hay niños que tienen mucha malicia. Estoy hablando de un niño como éramos antes, que podíamos jugar con cualquiera sin mirar su ropa, que podíamos jugar con cualquiera si peleábamos, no, después no, nos reconciliábamos y aquí no había pasado nada, nos olvidábamos de que a lo mejor habíamos estado enojados por algo. Yo creo que a eso se refiere, a la inocencia del niño. Muy bien, hermana, muy bien. A ver si ustedes pueden ayudar, hermanos, un poco más. Entonces, aquí la hermana nos dice que los niños, por ejemplo, no se resienten, no están resentidos. Se pelean, pero después, como si nada hubiese pasado, ¿no? Se reconcilian y también por la inocencia, dice, ¿no? Que tienen los niños, que tienen bastante fe, creen, aunque le estés engañando, ellos creen, ¿no? El niño es así, tiene esa fe, entonces habría que tener esa fe de los niños, no habría que ser resentidos, ser como niños. ¿Qué otra cosa más, hermanos? Estamos aprendiendo cómo ser como un niño, ¿no? Captar de ellos, ¿no? Bueno, ustedes en cualquier momento puedan participar e indicar, hermanos, qué otras cosas más, ¿no? Eh, a- a- Habría que hacer, ¿no? Para ser como niños. Porque dice aquí en la Biblia, porque en el reino de Dios, hermanos, las personas más importantes son humildes como este niño. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Acá el Señor está diciendo que en el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes. Aquí está, hermanos, esta palabrita importantísima. Son humildes, como este niño. A ver, hermanos, ¿qué significa esa palabra humildes? Humildes, dice ahí. Humildes. Y también vemos, ¿no? Ahí en la Biblia, nuestro modelo, que es el Señor Jesús, en su carácter, dice, Él es manso y humilde, humilde de corazón, ¿no? Humilde. Dice, ahí se está, la palabra de Dios está diciendo así, ¿no? Humildes como este niño, ¿no? No sé si la otra versión, hermanos, dice algo más ahí para entender, ¿no? Porque en Yo el reino... decía la Sí, misma hermana, por palabra, favor, decía lo díganme. mismo. Mire, dice que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones, como dije recién. Muy bien, entonces, hermanos, el humilde, el que tiene carácter humilde o es humilde, pues es lo opuesto al soberbio, dicen, ¿no? Soberbio. O sea, al orgulloso, bueno, eh, el humilde entonces no es orgulloso, no es soberbio, ¿no? Bueno, eso es lo que está bien al diccionario, ¿no? El humilde también reconoce sus limitaciones, ¿no es cierto? Una persona que es humilde dice, reconoce sus limitaciones, ¿no? No es que todo lo puede. El humilde pregunta también para aprender de los demás.
no es que se lo sabe todo, ¿no? El humilde aprende de los demás. El humilde siempre agradece, ¿no? A los demás. No se considera superior de los demás. Es tan igual como los demás. ¿Qué más del humilde, hermanos? El humilde. Y la Biblia está lleno de textos bíblicos con esta palabra humildes. Y dice también que Dios está con los humildes, pero no está con los orgullosos, con los soberbios, no está allí, no está en ese corazón. Si una persona es orgullosa, es soberbia, ahí no está Dios. Puede conocer la Biblia de tapa a tapa, pero no está ahí en ese corazón de esa persona que no es humilde. El humilde es obediente. El humilde es obediente. Y los niños, pues, caracterizan no esa humildad, ¿no? Esa humildad. Bueno, si algo más quieren decir, hermanos, respecto a la humildad, porque ahí se está destacando. Ser como niños es ser humildes, humildes. No confundirse, no equivocarse, que a veces no en la cultura donde vivimos, esa persona es humilde, se dice porque de repente está pidiendo limosna, o sea, o no tiene mucha economía, entonces a veces se dice así, pero no, no, eso no quiere, eso no dice, no, no es el significado de humildes, eso no es. Claro que a veces uno lo entiende mal, ¿no? Pero humildes ahí, ¿no? O sea, en otras palabras también diríamos que Dios es humilde, el Señor Jesucristo es humilde. La Biblia lo dice, ¿no? El Señor Jesucristo es el modelo de humildad. Él es manso y humilde, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es la clave, hermanos, ¿no? Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que ser humildes, humildes, hermanos. Si no somos humildes, no vamos a entrar en el reino de Dios. Tenemos que tener esa humildad como de un niño. ¿Alguna pregunta? Hermanito, buenos Sí, días. hermana, buenos días. Sí, acá nos dice, la lógica del Señor es totalmente distinta a la nuestra. Es como si el Señor nos dijera que el que pone sus ojos y su atención principalmente en lo pequeño, en el frágil, el débil o necesitado, y, y este para él es el más importante, al que quiere cuidar, proteger, defender, salvar. Dios vino a dar la vida por todos nosotros, que a la larga somos pequeños ante Él, y nos está invitando a aprender de esta enseñanza y esta lógica divina. Y así también nos hagamos pequeños, que aprendamos a confiar en Dios, que tengamos humildad, sencillez y apertura de corazón ante Dios como la tiene un niño ante su padre, que nos liberemos de sus prejuicios que el orgullo, la vanidad, la soberbia humana nos generan, que nos hace autosuficientes y que nos dejan ver la necesidad, que no nos deja ver, que no nos deja ver la necesidad profunda que tenemos de Dios, de su amor, palabra y salvación. Eso sería tan Muy bien, hermoso, ¿no? Realmente lo que nos muy bien. enseña la palabra de Dios. Amén, hermanito. Sí, amén, amén. Hermanos, me estoy poniendo a pensar que Dios, al utilizar instrumentos en este mundo, me estoy poniendo a pensar a qué orgulloso, a qué soberbio, a qué persona orgullosa o soberbia o está utilizando como instrumento ahora en nuestros días en la iglesia o en el tiempo pasado, a qué persona soberbia, humilde, utiliza como instrumento. Y creo que no hay una persona soberbia. Estoy pensando en este hombre, Nabucodonosor. Este hombre era soberbio, este hombre era orgulloso. Y él, a pesar que Dios se manifestó a él a través de un sueño donde le mostró la estatua,
que le dijo quiénes iban a venir después de él, porque era preocupación de Nabucodonosor. A pesar de que él, con su orgullo, con su soberbia, construyó una imagen, ¿no es cierto?, todo de oro. Solamente le representaba la cabeza de oro. Después vendrían otros reinos que dominarían este mundo, que es Medo-Persia, Grecia, y así con diferentes tipos de metal, ¿no? Plata, bronce, hierro, como es Roma, ¿no? Y así los pies hierro en parte y en parte barro cocido, y viene una piedra, la segunda venida destruye totalmente, este es el fin del mundo. Todo eso se le mostró. Él comprendió, entendió, pero era soberbio. Los reyes, hermanos, se creían dioses, ¿no? Dios. Quitaban la vida a quien querían. Y este hombre soberbio, Dios le advirtió para que no sea soberbio. Le dio otro sueño de un árbol que fue cortado. Y Daniel, el intérprete, interpreta, ¿no?, lo que Dios le avisa, o sea, según lo que Dios le avisa, y le dice ese sueño, pues es terrible. Es que tú eres ese árbol y vas a ser cortado. Pero preocupado, Nabucodonosor dice, ¿qué puedo hacer para que no me elimine, para que no me corte, Dios? Tienes que ser humilde, pues, tienes que reconocer, haz buenas cosas, sirve a los demás, ¿no? Sé humilde, les. Entonces Nabucodonosor está haciendo caso al consejo, pero en un momento, hermanos, que está paseando por su azotea, ustedes saben que Babilonia es considerado como una de las maravillas, ¿no?, de este mundo. Y entonces él mira, pues, ¿no?, su reino, todas las construcciones, mira ahí desde su azotea y empieza a decir así, ¿acaso no es esta ciudad que yo he construido? Es como decir, como que uno dice, con el sudor de mi frente, ¿acaso no soy el que he hecho esta casa? ¿Acaso yo no he comprado esto con el sudor de mi frente? Así dice él, ¿no? ¿Acaso no es esto lo que yo he hecho para mi propia gloria? Y justamente en ese momento, hermanos, se convirtió este Nabucodonosor en una bestia humana y caminaba de cuatro patas como un animal. Imagínense un cerdo, un chancho, mirando al suelo. Le creció garras en sus uñas, garras, ¿no? Como una bestia. Le creció plumas, hermanos. Miren, plumas le ha crecido a este hombre. Así dice la Biblia. 7 años está así. Y después a los 7 años recién levantó la cabeza para seguramente arrepintiéndose, reconociendo que él no es nada. Entonces Dios le perdonó, lo transformó, lo hizo regresar a su reino. Y en el capítulo 4 de Daniel, él cuenta su testimonio, lo que yo estoy diciendo también. Él cuenta, reconoce quién es Dios. Entonces, hermanos, vamos viendo el contraste, ¿no? Dios está con los humildes. Y el ángel maravilloso que fue creado por Dios con toda la sabiduría, hermosura, inteligencia, con todo, Lucifer, hermanos, él también, pues, ¿no? Al mirarse a sí mismo, hermanos, que era hermoso, sabio, bello, se independiza de Dios pensando que él también podía ser igual que Dios. Y en Isaías, Ezequiel dice, pues no, yo voy a levantar mi trono también, no junto al trono de Dios. Él quiso ser Dios, se independizó de Dios. Eso se llama orgullo, soberbia, o sea, todo lo malo se corrompe completamente este ángel. Lejos de Dios, cualquier ser humano se corrompe, está corrompido. Entonces, aunque seguramente tuvo oportunidades él de arrepentirse, pero él nunca se arrepintió, ¿no? Nunca regresó a Dios. Y es el problema que tenemos en este mundo. Él es el que está en este mundo, se apropió de este mundo y de las personas de este mundo. Por eso es que el Señor viene para luchar con este ángel y lo ha vencido en la cruz del Calvario para salvarnos, porque Dios es justo y el ser humano, nosotros que hemos caído, necesitamos morir eternamente, pero esa muerte eterna que nos corresponde lo pagó
porque nos ama, demostró que es amor nuestro Señor Jesús. Es humilde también el Señor Jesús porque se hizo hombre. Y él dijo, yo, aunque era Dios, hermanos, él dice, yo no he venido para que me sirvan, sino para servirles. Lavó los pies de sus discípulos. Esa es humildad de nuestro Señor, por eso es manso y humilde. Entonces, hermanos, ahí está. ¿Qué es ser humildes, no? Si una persona no es humilde, está diciendo, les aseguro, eso significa al 100%, no vas a entrar en el cielo. Sino el que no es humilde no va a entrar en el cielo. No es. Esto es importante, hermanos, que lo estamos recalcando. Y Dios pues siempre está con los humildes, personas que reconocen su situación, su condición, ¿no? Y justamente a esas personas Dios utiliza y está con esas personas Dios, no con el orgulloso, no con el soberbio. Bueno, hermanos, creo que me pasó de tiempo. Voy a terminar leyendo los textos bíblicos. Si alguien acepta a un niño como este, dice, me acepta a mí, dice Dios. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Así dice otro pasaje de la Biblia, que todos los niños tienen sus ángeles y todos nosotros tenemos nuestros ángeles que nos cuidan y sobre todo los niños. Y también los adultos, se supone, ¿no? Que nosotros también debemos ser como niños, como dicen, ¿no? Y tenemos ángeles. Marcos 10:13 dice, algunas madres habían llevado pues a sus niños a Jesús, ¿no? Para que Jesús colocara su mano sobre sus cabezas y para que el Señor Jesús los bendijera. Pero los discípulos regañaron pues a estas madres, ¿no? Seguramente, ¿para qué traen? No, está molestando al maestro seguramente. Entonces, ¿qué hizo Jesús al ver esto? Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó el Señor Jesucristo, no, no. Dice, no sé en otra versión cómo dice, no, pero aquí dice, se enojó con ellos, con los discípulos, y les dijo, dejen a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Ahí está, otra vez, hermanos, el reino de Dios es de aquellas personas que son como los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí, dijo el Señor Jesús. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, mira esa palabrita también, ¿no? Confía en Dios, otra característica, ¿no? Que los niños tienen, que confía en Dios como hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Es contundente, hermanos. Y hemos visto que hay que ser humildes, pero aquí ya también está diciendo que hay que confiar en Dios. O sea, el que no confía en Dios, es imposible que también entre en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Y la lección comenta, hermanos, dice, para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares iglesias. Hermanos, en ese tiempo que la iglesia está formando, en el tiempo de Pablo, ya el Señor Jesús hace poco tiempo nomás de la existencia de Pablo ya se fue al cielo y pues las iglesias eran casas, las casas de los hermanos, ¿no? Entonces, esta carta se leía en cada casa que era considerada como una iglesia, ¿no? Cada casa. Entonces, dice aquí, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares, iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. No sé cómo Éfeso, con qué compararíamos, no sé, con un país adelantado, no sé, como Estados Unidos, no sé, Alemania, no sé qué país, Japón. Éfeso era por lo máximo en ese tiempo, era una metrópoli próspera. Ahora, nos dice, hermanos, la palabra hijos en el griego está Tecna, dice, ¿no? Tatecna. Podría referirse, pues, a un amplio rango de edad. O sea, nosotros, hermanos, ¿a quién diríamos hijos? Bueno, en este caso, la palabra hijo, ahí está, hermanos, la palabra hijo, podría referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre. Vamos a ver, ¿no? A ver, hasta que el padre cumplía, dice, 60 años.
O sea que bajo la autoridad del padre, hermanos, miren, la autoridad del padre estaba en los hijos en ese tiempo hasta que los hijos tuvieran 60 años. Aquí en el Perú, pues que es 18 años nada más, hasta los 18 años ya. No sé en Chile hasta qué edad será, en Japón hasta qué edad será. Pero ahí, hermanos, en ese lugar era en los griegos, en la tradición griega, hasta los 60 años el padre tenía autoridad sobre sus hijos. Y en otro lugar, en los romanos, hermanos, hasta la muerte, ahí está bajo la potestad también de los padres, ¿no? Hasta la muerte, en la romana, dice. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, Efesios 6:4, dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Hay otro consejo para los padres, para nosotros los padres, que no hay que hacer enojar a nuestros hijos. Más bien edúquenlos y denles enseñanza cristiana. Me gustaría, hermano, que alguien tiene su Biblia, pueda leer este texto bíblico, Efesios 6:4. Acá dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, no airar a los hijos, no. Más bien edúquenlos, dice, edúquenlos. Aquí la palabrita edúquenlos. En otras versiones, ¿qué dice, hermano? Y denles enseñanza cristiana, dice acá. En esta versión dice, denles enseñanza cristiana. O sea, en otra versión me parece que dice, más bien ustedes tienen que disciplinar a sus hijos, o sea, quiere decir, edúquenlos, formen su carácter de vuestros hijos, ¿no? Y Hermano, denles enseñanza. Sí, hermana, por favor. en mi versión dice, padres no hagan enojar a sus hijos por la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Qué interesante. Entonces, instruyanlo. A ver, repitan la última parte, hermanita. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La instrucción que proviene del Señor. La instrucción. O sea que, como dicen, ¿no? En Deuteronomios, hermanos, a los papás, a los hijos, dice, a vuestros hijos van a enseñar mis mandamientos al levantarte de la cama, al caminar por el camino, al acostarte. Pon mis mandamientos en las paredes. Pon como un collar, ¿no? También mis mandamientos. Entonces, o sea, edúquenlos, ¿no? Instruyen. Disciplinar, hermanos, no es castigar, sino es educar, instruir, enseñar los hábitos, ¿no? Así como que un niño tiene que aprender a lavarse los dientes, tiene que ser puntual, a no mentir. Entonces, todas esas cosas, dicen, ¿no? Enséñenles en la instrucción, ¿no? Que Dios nos dice. Bueno, eso es consejo para los papás, ¿no? Dice, pero lo suficientemente mayores, dice, como para ser discípulos por derecho propio. Claro, en ese lugar, hermanos, y en ese tiempo, pues eran hasta mayores, ¿no? Considerados aún todavía como hijos, y así que ellos tenían que ser formados para ser discípulos, pues no, discípulos del Señor. Los padres hoy en día también tenemos que enseñar a nuestros hijos de esa manera, los padres cristianos, porque la orden del Señor Jesús dice, ¿no? Les ordeno, dice, ¿no? Por tanto, dice, ustedes vayan a todo el mundo, hagan discípulos, dice, ¿no? Hagan discípulos, y al que cree, pues bautícenlo, dice, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y yo, o enséñales que guarden todos mis mandamientos, todo lo que les he enseñado. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dicen. Pero dice, hagan discípulos. Los papás tenemos que hacer discípulos a nuestros hijos, así, con mucho amor, no sé, con la sabiduría de Dios, mostrando el ejemplo también. No es un asunto de ordenar y nosotros hacer lo contrario, no es así. Entonces, eso, Hermanito, hermanos. Sí, acá hermana. en Proverbios 13:24 dice, el que, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Dice uno de los pasajes bíblicos por la cual se Mm, sustenta la tesis de la disciplina con castigo físico, dice uno. mm. Bueno, dentro de la disciplina, que es educar. Disciplinar, hermanos, es educar, formar el carácter, los hábitos. Eso es disciplina de acuerdo a lo que dice el diccionario. Y eso se tiene que entender así. Pero dentro de esa disciplina, la última opción de repente puede ser, ¿no? Como dice ahí, leyó la hermana la Biblia, ¿no? Que el papá, la mamá, si detiene la vara, ¿no es cierto? Porque ya el hijo está tan caprichoso, no hay nada ni que se le pueda hacer cambiar de idea, ¿no? De actitud. Entonces el papá con mucho amor tiene que tomar el látigo, ¿no es cierto? Y entonces decirle, hijo, no, haberle antes advertido, ¿no es cierto? Decirle, no, acordar con el hijo, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Y entonces cuando el hijo ya pues no hace caso, sí, y lo que se le ha dicho se tiene que hacer, ¿no? Y a veces el látigo, hermanos, eh, no, o sea, hecho con amor, no porque estás renegando para destruir, no es el látigo para destruir, sino simplemente para que siente ese dolor de que lo que está haciendo está mal. Y la vida es así, en la vida del ser humano, cuando uno hace cosas más, la vida misma te golpea y entonces el niño no entiende eso de pequeño. Y entonces trata de hacer entender al niño, ¿no? Que sus actitudes, sus malos hábitos, todo eso, eh, conlleva pues dolor y por eso el castigo, para que entienda, ¿no? No es para destruirlo, ¿no? Es lo que dice ahí la palabra del Señor. El Señor dice eso, ¿no? Yo a los que amo, castigo, dice, ¿no es cierto? O sea, por eso nos dice, arrepiéntete, el Señor nos dice. Muy bien, pero dice, a ver, vamos a continuar. Escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas, ¿no? A obedecer y honrar a sus padres. Entonces aquí, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice a los hijos que tenemos que obedecer y honrar a los padres. Pero todo, hermanos, esto siempre hay que entender, hemos estado repitiendo muchas veces, en el Señor, dice, en el Señor, o es decir, en Cristo, dice, no, en Cristo. O sea que cualquier instrucción, todo aquello que se pueda, bueno, utilizar, ¿no? Para formar el carácter de los hijos, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por eso dice, en el Señor, todo, ¿no? Que el hijo obedezca, que el hijo honre a los padres, pero de acuerdo a la palabra del Señor. No fuera de eso, pues no, en Cristo. Y eso vemos como ejemplo en la vida del Señor Jesucristo. Porque puede haber papás, mamás que pueden pedir cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y como dijeron los apóstoles, los discípulos dijeron, es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Así que un hijo puede decir también, ¿no? Si el papá le está diciendo, mira, hijo, tienes que robar o tienes que mentir, y puede contestar, papá, es necesario que yo haga caso a Dios antes que hacerte caso a ti, porque Dios dice, no robarás, no debes mentir. Así que tiene que ser la respuesta, ¿no? Del hijo en ese caso, ¿no? Cuando hay una demanda de papá, mamá, así que pidan cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice en Efesios 5:22, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Entonces, todo en base a lo que Cristo nos ha enseñado, pues no, en el temor de Dios, ¿no? De acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, las esposas deben sujetarse a sus esposos, ¿no? O sea, claro, una esposa dirá, pues, ¿cómo me va a sujetar si mi esposo es prácticamente una persona abusadora, ¿no? Es lógico, pues no se puede sujetar a esa persona, porque no está de acuerdo a lo que Cristo ha enseñado con su ejemplo. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo que hemos visto ya, hermanos, esto de la amonestación del Señor. Hay que criarlos en la amonestación del Señor, no en aquello que dice el científico de este mundo. Muchas cosas puede ser, pero dice cosas fuera de lo que está la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los grandes médicos que hay en una radio famosa en el Perú,
hace muchos años yo le escuché decir, ¿no? De que este médico famoso y aconsejaba, ¿no? Que los hijos, ¿no? Que puedan usar el sexo antes del matrimonio. Y decía a los papás, es mejor que traiga a su novio a la casa y ahí en un cuartito puedan sus relaciones sexuales tengan, no, y los papás estén en la casa, que no lo hagan afuera. Entonces, ese es el consejo de los científicos de este mundo, ¿no? Usen el sexo fuera del matrimonio. Entonces, eso es la ciencia que tiene. Pero la palabra de Dios no dice eso, pues no, el sexo se debe usar dentro del matrimonio. Entonces hay un contraste eso, hermanos, ¿no? Por eso uno tiene que conocer lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo correcto, pues no. Entonces, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Siempre esa palabrita, hermanos, como a Cristo. Si uno es empleado, siervo, entonces pues hay que trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor, hacer bien el trabajo como para el Señor. Por más que el patrón sea malo, lo que sea, pero nuestro trabajo debe ser con temor y temblor y sencillez de nuestro corazón, como para el Señor. Entonces ese patrón malo también se va a dar cuenta, oye, mi empleado es bueno, realmente no, y excelente, y te va a promover inclusive porque haces un buen trabajo, por más malo que sea ese patrón. Dice, Hermano Julio, sí, hermano, hermano, buen día, hermano. bueno, ayer estudiamos la esclavitud. Pregunta es, ¿por qué Dios permite que haya esclavitud entre hombres, entre seres humanos? Porque los esclavos están pues en la altura de los animales, vendidos, comprados. ¿Por qué en la Biblia aparece ese término? Esclavos, dice, no, amad a vuestros, obedeced a vuestros amos. No sé, ¿cómo entienden ustedes? Gracias. Muy bien, ahí está una pregunta, hermanos, que alguien quiere responder, responda, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, ahí está justamente, esta palabrita que dice aquí, siervos, quiere decir esclavos también, ¿no? Entonces, más o menos la figura, hermano, de que si uno es empleado, tiene patrones, Siervo es es como, diferente a los esclavos. ya, en otras versiones, Siervo es diferente, son ya, dos términos. ya, está bien, está bien. Vamos a ver, lo que dice Pablo, dice, yo soy esclavo, dice. Yo soy esclavo del Señor, dice, del Señor Jesús. Estaba también en la cárcel, ¿no? Y también dice preso, estoy preso, ¿no? Entonces, esa palabra hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, hermanos, en la circunstancia que una persona se encuentre, ¿no? Así, de esa manera, porque de hecho, ¿no? La pregunta, hermano, que está haciendo es de repente, ¿no? Como decir, ¿no? ¿Por qué yo digamos usted, hermano, no, Elías, estaría preguntando, ¿por qué yo soy así como soy? Digamos, o yo podría decir, no, yo, ¿por qué, Señor, soy malo yo? Le estoy diciendo, ¿por qué tú permites que yo soy malo, Señor? Es como que yo le estoy reclamando a Dios, ¿no? ¿Por qué tú permites, Señor, que yo sea malo? Más o menos eso, ¿no? O sea, yo me reconozco también como malo, ¿no? Pero yo no le podría cuestionar a Dios que Él tiene la culpa, ¿no? Entonces yo sé cómo he nacido, cómo he vivido desde niño, todo, todo. Entonces yo no le puedo cuestionar a Dios, o sea, por mi propia experiencia, no, sino que en el medio donde yo he vivido el desconocimiento de Dios ha hecho también que yo viva en todo. Y lo que sí Dios quiere es que yo sea libre, por más que sea dependiente del trabajo y todo de otras personas, pero el que mi amo, mi Señor es Dios y soy libre, por más que esté en la cárcel, no por mis culpas y tantas cosas, o de repente siendo inocentes, Pablo y todo, pero ellos se sentían libres, cantaban y alababan al Señor, ¿no? Entonces, cuestionarle a Dios, ¿no? Porque yo pienso que, como digo, ¿no? Uno, la experiencia misma de uno, ver eso, ¿no? Es un asunto de que vivimos en este mundo de pecado, no en medio de ello, y donde el enemigo nos esclaviza y justamente él viene para libertarnos y quiere nuestra libertad. Su deseo es así,
Es lo que quiere el Señor, salvación y que tengamos vida eterna y quiere Hermano hacernos Justo. saber que somos hijos de Dios. Sí, hermano Waiki. Sí, buenos días, hermanos. El propósito de Dios nunca fue de que haya la esclavitud, ¿no? Eso es producto ya de la desobediencia y del pecado. Pero sin embargo, Dios permitió, utilizó de que Israel, los hijos de Jacob, ingresaran a Egipto para que se cumpla otro propósito que tenía de multiplicar al pueblo de Israel en cantidades, así como le prometió a Abraham, ¿no? Como las estrellas del cielo. Porque donde el lugar donde que ellos estaban viviendo no podían multiplicarse, ¿no? Debido a la alimentación era limitado, pero en Egipto estaban siendo protegidos, ¿no? Porque los cananeos, todos ellos también eran excesivamente malos. Entonces, como esclavos se multiplicaron de tal manera que en pocas décadas, ¿no? A miles. Entonces, por eso es que también hay otro propósito para que entiendan los israelitas de que va a venir un Salvador que les va a sacar de la esclavitud, ¿no? De Egipto. Y entonces, en base a eso también está enseñando su redención. Ya no es solamente un Dios como creador, sino también como redentor, ¿no? Cuando salen de Egipto. Muy bien. Entonces, hay algunas razones por las cuales Dios, aunque no quiso, pero tuvo que permitir a que el pueblo de Dios, cuando entraba en desobediencia, el pueblo del norte, ¿no? Eran 10, ¿no es cierto? Fueron llevados por los asirios así y nunca más regresaron. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Quizá habrán regresado algunas familias, pero en masa, o sea, en miles, nunca más regresaron. Y el pueblo judío, que estaba formado por Judá y Benjamín, bueno, se quedaron, ¿no? En Jerusalén, pero también Dios permitió de que fueran invadidos en dos oportunidades por los babilonios, ¿no? Pero con la diferencia de que ellos sí regresaron, promovido en el fondo por la mano dura de Dios, ¿no? Porque los reyes paganos tuvieron que decretar esa ley para que se reconstruya Jerusalén y todo ello, ¿no? Muy Entonces, bien. pero regresaron, ¿no? Entonces, hay esas, Dios utilizó, ¿no? Algunas circunstancias para hacernos entender también el plan de salvación. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, me estoy poniendo a pensar justamente, ¿no? De que Dios dice, miren, la idea, el pensamiento de Dios es, dice, yo quiero que tú, a mí me dice, justo, yo quiero que tú seas cabeza, ¿ya? Si tú me obedeces todo lo que te estoy diciendo, si tú confías en mí, tú vas a ser cabeza. Pero si yo soy cola ahora, no soy cabeza, si soy cola, entonces yo no puedo decirle a Dios, no, ¿qué ha pasado, Señor? Entonces yo analizo, soy sincero y digo, claro, si no le he obedecido, no he puesto en práctica todas las cosas que dicen, entonces soy cola, pues soy cola. O sea, Dios permite eso, que es justo Dios. Si el pueblo el pueblo judío fue llevado así, esclavizados, esclavos han sido en Babilonia 70 años. Cuando uno lee la Biblia, ve simplemente porque ellos se han corrompido, totalmente se han pervertido. Si a Dios mismo le encaraban y le decían, ¿quién eres tú? No. Nosotros tenemos nuestros dioses, que eran los cerros, los ídolos, todos esos. De ellos dependemos. En otras palabras, decía, yo dependo de mi fuerza, de mi trabajo. ¿Qué Hermano, cosa tú? justo, Entonces ellos, o sea, en la Biblia cuando uno lee, ¿no? Entonces ahí se ve realmente que Dios permite que coseche lo que los hombres siembran. No es que Dios esté injustamente no permitiendo que ellos sean esclavos, sino simplemente están cosechando lo que ellos han decidido. Y el amor de Dios está ahí también para que con los golpes de la vida ese pueblo de Israel recapacite y recapacitaron. Y el caso Daniel, él pedía, hemos pecado, hemos hecho esto, por eso estamos acá, pero tu promesa es, Señor, que a 70 años volvamos a reconstruir Jerusalén, por favor, y han regresado. Daniel es un ejemplo de reconocimiento, hermano
que está haciendo una pregunta. No lo podemos nosotros Hermano, decir que Dios está mal al permitir eso. Sí, hermano White. sí, el tema de hoy es consejo para los hijos y mañana será el consejo para los padres. Lo que hemos tocado ayer, el tema es una pizquita, ¿no? Un poco nomás con respecto a la esclavitud. Días que ya viene el martes, es el título, es la esclavitud en las escrituras y la historia. Ahí vamos a tocar este tema, ¿no? Y también de Cristo y el día jueves, amos que son esclavos. Entonces vamos a tocar bastante este tema de la esclavitud en los próximos días. Ya, Sí, gracias, sí. gracias, hermano. Gracias. Sí, pues yo creo que me he detenido allí. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, dice. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si estamos en una situación de ser empleados, ¿no es cierto, hermanos? Que es honroso también, ¿no? Ser un empleado, ¿no? Entonces, hagamos el trabajo de buena voluntad como al Señor, como para el Señor, ¿no? Y no para los hombres, ¿no? No para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿no? Y vosotros, amos, dice, hacer con ellos lo mismo. Entonces también Dios está diciendo a los patrones cristianos, digamos, ¿no? Que son cristianos. Aquí en la sala de repente hay algunos empresarios, empresarias, ¿no? Que dirigen una empresa. Entonces está diciendo, o bajo su mando está mucha gente, está diciendo, haced lo mismo, ¿no? Así como los siervos hacen su trabajo como para el Señor, el patrón también cristiano tiene que hacer su trabajo como para el Señor, tiene que administrar, ¿no? La empresa como para el Señor, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, dice, está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿no? Entonces el comentario dice, hermanos, así se nos insta a respetar entonces a los hijos como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. O sea que hay que hacer un trabajo, hermanos, con los hijos para que sean cabezas nuestros hijos, hermanos, desde lo que antes de que 20 años antes inclusive de que nuestros hijos ya empieza la educación de nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué? Con la formación de nosotros mismos, porque vamos a educar con nuestro ejemplo, hermanos, ¿no? El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto, hermanos, ¿ah? No es absoluto. ¿Por qué dice que no es absoluto el mandato de Pablo de obedecer, cuando inspirado por Dios? Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que estábamos diciendo, si contradicen, ¿no? Las ordenanzas de los padres, lo que Cristo, contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Obedecer a Dios, ya. O sea, más o menos pongo un ejemplo, ¿no? Hermanos, a mí en mi trabajo, ¿no? Como profesor contratado ahí, me decía, mira, justo tienes que trabajar los sábados. Ahora sí, todos trabajan los sábados aquí. Si no, no hay trabajo. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues como yo tengo, pues por encima de los jefes de esta tierra, a Dios, digo, ya, pues así será, pues no trabajaré, pues no, porque yo hago caso, ¿no? Al que está por encima de todos. Y ya, pues me voy, me estoy yendo ya por el patio ahí de la universidad, me estoy yendo. Entonces me llaman, pues no, justo ven, me dicen. Entonces, ya mira, te vamos a dar la carga, pero tú ya cambiarás, pues no, el día, con tus alumnos, cámbialo de día para que no trabajes el sábado, así. Ay, está bien. Y siempre Dios ha dirigido así mi vida, ¿no? En este caso, obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, estoy poniendo un ejemplo nada más que los hijos también, si papá dice no, alguna cosa que no es correcta, que no está, contradice lo que Cristo dice, entonces no tiene por qué hacer caso al papá, ¿no? Aunque le mate, ¿no? Porque por encima del papá está Dios, pues hermanos. Bueno, dice aquí, Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. Bueno, hermanos, está pues, ¿no? El quinto mandamiento está en la ley de Dios, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Una característica obvia de Efesios 4, especialmente aquí hay varios versículos, hermanos, pero algunos dice,
Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Entonces, ahí están los consejos, hermanos, que hay que hablar la verdad, no mentir. Cada uno hay que hablar la verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo, pues los unos de los otros somos. El que hurtaba, si estaba robando a alguien, ya no hurte más, pues sino trabaje, hay que trabajar, ¿no? Haciendo con nuestras manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tengamos también algo para compartir con aquellas personas que tienen necesidad. Ahora, hablando de fornicación o inmundicia o avaricia, pues no, pues ni aún deberíamos estar hablando de esos temas, ¿no? ¿No? Como conviene pues a los santos, no deberíamos hablar. Ni debemos hablar palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ¿no? Que no conviene pues, sino antes bien debemos estar pensando en acciones de gracias. ¿Cómo podemos hacer acciones de gracias, dar estudios bíblicos, de que ayudar a una persona, a otra persona? En eso deberíamos estar, ¿no? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia pues en el reino de Dios y Dios. Otra cosa, hermanos, él no va a entrar en el reino de los cielos, ¿no?, de Cristo, el fornicario, a no ser que se arrepienta. El inmundo, dice ahí, ¿no? El avaro, su Dios del avaro es la plata, pues, ¿no? Entonces, no van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Fornicario, inmundo y avaro. Está diciendo ahí, hermanos. Nadie os engañe, entonces, pues nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. O sea, los juicios de Dios vienen, pues, hermanos, por estas, porque uno se deja engañar, pues. Y sobre los hijos, sobre todo, ¿a quién se engaña? A los hijos desobedientes. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Claro, hemos sido así antes. Mas ahora sois, pues, luz en el Señor. Andad, pues, entonces, como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, ¿no? Si el Espíritu Santo está con nosotros, somos bondadosos, somos justos y estamos en la verdad, dice. Comprobando, pues, lo que es agradable al Señor, dice, ¿no? Claro, comprobamos, ¿no? Experimentamos que realmente es así agradable a nuestro Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No hay que participar, dice, en las obras infructuosas, que no da fruto, obras de las tinieblas, pues, ¿no? Sino más bien reprenderlas. Entonces, esas cosas hay que reprender, dice. No, está mal, hay que decir, eso está mal. ¿Por qué? Por tal razón. Pero vergonzoso es pues, aún hablar, hermanos, dice, de lo que ellos hacen en secreto. Miren, ¿qué cosa podemos estar haciendo en secreto, hermanos? Vergonzoso. ¿Cómo vamos a hablar de esos temas? ¿No? ¿De quiénes? De los que desobedecen a Dios. No, si no hacemos caso a Dios, pues ya el diablo nos atrapa y hacemos cosas negativas, malas en secreto. Y eso es vergonzoso hablar, está diciendo aquí la palabra. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, así como la luz estamos estudiando acá, claramente no está la luz alumbrándonos, nos está haciendo ver como una radiografía nuestra alma, bueno, nuestro ser entero. Son hechas manifiestas, dice, no, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pues es la palabra de Dios nos hace dar cuenta de cómo estamos, los 10 mandamientos como un espejo que nos hace ver nuestra situación espiritual, cómo estamos. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, aquí, hermanos, dice, comienza a citar, pues, honra a tu padre y a tu madre. Ahí el apóstol Pablo dice eso, ¿no? Introduce un comentario editorial que es el primer mandamiento con promesa, hermanos, y luego termina la cita para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Este es el quinto mandamiento, hermanos, atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. Si queremos prosperar, entonces un paso que debemos dar es honrar a papá y mamá. Si no honramos papá y mamá, nuestra vida va a ser una desgracia. Es en otras palabras, así se entiende, hermano. Aquel que no honra a papá y mamá, no está atendiendo, no está haciendo lo que Dios ordena, no va a prosperar. Y si tú quieres prosperar, tienes que atender a tu papá, a tu mamá, no abandonarlo. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar pues la salud y el bienestar. Finalmente, hermanos, ¿cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares? ¿Cómo refuerzan, hermanos,
estos versículos que hemos leído, la importancia de las relaciones familiares. Así que, hermanos, vamos a concluir indicando simplemente que nosotros tenemos una relación con nuestro prójimo, no, puede ser la esposa, puede ser los hijos, no, hermanos, pero todo esto va a funcionar bien si nuestra relación con Dios, la relación vertical, está bien, porque estamos hablando de relaciones, cómo nos relacionamos con el prójimo. Esto está en función a la relación que tenemos con Dios. Si nos relacionamos bien con Dios, también con el prójimo nos vamos a relacionar bien, pues, ¿no? Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Nos hemos pasado de tiempo, vamos a despedirnos. Hermano Waiki, puedes despedirnos con la oración si estás todavía con nosotros. Hermano Justo. Hermano Marcelino. Disculpe, hermano, no, pensé que estaba abierto mi micrófono. Bueno, linda no, yo lo cerré por el sonidito que había, yo lo cerré, hermanito. Que Dios nos hable sobre nuestros niños. Yo recuerdo lindas historias de niños, como por ejemplo, en la década del 40, un profesor llegó a la zona de Sicuani, un lugar donde es la zona donde Cusisami también fue a predicar. Manocora se llama. Y el profesor predicó para el pueblo y solamente los niños escucharon. Los padres estaban trabajando, la chacra, no sé, mucho tiempo. Y el profesor, mucho tiempo, trabajó con los niños, pero el profesor tenía que irse a otro lugar. Organizó la iglesia de niños, niño director del grupo, niño tesorero, niño director de escuela sabática, niño, todo niño. Y estos niños han sido fieles. Y ahora, en nuestro tiempo llegaron a ser, pues, hermano Paulino Mamani, ese niño, hermano Obada, hermano Francisco Mamani, gente que siguen fieles hasta ahora. Cuando niños inculcamos la palabra de Dios, estos niños hacen quizás mejor que los adultos. Ahorita podemos ver en Ocoara una iglesia gigante, grande, como el Sicuani. Siempre cuando se le predica a los niños, ellos lo hacen de todo corazón. Nunca la palabra de Dios, que es la semilla, queda vacío, regresa vacío. Da mucho fruto. Hay muchas experiencias de los niños. No está equivocado Dios cuando dice, no, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano, ¿no? Vamos a orar, pues, hermanos, ya, vamos a orar, ya. Bueno, yo nomás ya oraré. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, bendito Padre. Tu palabra es más valioso que el oro, que la plata, que todas las riquezas de este mundo, Padre. Ahora, Señor, ayúdanos a practicar todas las cosas que aprendemos, cosas que hemos escuchado en esta mañana, que debemos abandonar completamente el pecado, ser humildes, confiar en ti, no mentir, no robar, honrar papá, mamá. Señor, ayúdanos a practicar. Tal vez algo estemos fallando, Padre. Por favor, corrígenos a tus hijos. Y perdónanos si alguna cosa hemos hecho mal. Por favor, Padre Santo, pues ten misericordia de cada uno de tus hijos que estamos en esta sala. Te pedimos, Señor, sus favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanos,